A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de proporcionalidad inversa para el área de matemática de primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves bien tus manos con agua y con jabón o con las desinfectes con algún jabón antibacterial o algún gel antibacterial. Vamos a iniciar, pero antes quiero darle la bienvenida a Ruth, quien nos está acompañando en la interpretación de lengua de señas. Hola Ruth. Empecemos entonces. Vamos a recordar entonces lo que aprendimos en segmentos anteriores, las relaciones directamente proporcionales. Recordemos que dos magnitudes son directamente proporcionales si cumplen las siguientes condiciones. Bueno, cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. Esa es una condición. Si una de las magnitudes aumenta, la otra también aumenta. Cuando una magnitud disminuye, la otra magnitud también disminuye. Entonces, ambas deben disminuir. Y la otra es que su relación está determinada por la ecuación y igual a A por X. Entonces, la ecuación de una proporcionalidad directa siempre va a ser igual a esta ecuación, y igual a A por X, donde A es la constante de proporcionalidad. Y algo que también vimos en un segmento anterior es que la gráfica de una proporcionalidad directa es una recta. Bien, ahora recordemos esas relaciones que hay. Veamos algunos ejemplos de las relaciones que hay de proporcionalidad directa. Veamos algunas situaciones. Por ejemplo, la cantidad de pintura que se utiliza y el área que se pinta con ella. Entonces, la relación es directa en proporcionalidad. ¿Por qué? Porque a más cantidad de pintura, más área puedes pintar. Entonces, están relacionadas directamente. Si es menos el área que hay que pintar, vas a utilizar menos pintura. Ahora, el consumo de combustible. El consumo de combustible de un automóvil y la distancia recorrida. Entre más kilómetros recorre un vehículo, más combustible utiliza. Entre menos kilómetros recorre, menos combustible utiliza. Eso por supuesto si no estás parado en una fila, ¿verdad? Bien, ahora veamos también la cantidad de horas trabajadas y el pago recibido. Cuando se trabaja por hora, entre más horas se trabaja, más pago se recibe. Si menos horas trabajas, menos pago recibes. La cantidad de artículos comprados y el precio a pagar por ellos. Si compras muchos artículos, vas a pagar mucho dinero. Si compras menos artículos, vas a pagar menos dinero. Prendas de vestir elaboradas y la cantidad de tela utilizada. Si elaboras muchas prendas de vestir, vamos a utilizar mucha tela. Más tela a más prendas. Menos tela a menos prendas. Entonces, estas relaciones son directamente proporcionales, porque cuando una aumenta, la otra también aumenta, y cuando una disminuye, la otra también lo hace. Entonces, ahora vamos a trabajar el tema de hoy con algunos ejemplos. Vamos a trabajar ahora lo que es la proporcionalidad inversa. Entonces vamos a ver las relaciones directamente proporcionales. Por ejemplo, se tiene varios cuadriláteros cuya área es de 6 centímetros cuadrados. Entonces, el área
es lo que tiene la figura en la superficie. ¿Ves? Este cuadrilátero que te coloqué acá tiene 1 centímetro en su altura y 6 centímetros en su base. Para encontrar el área de un rectángulo multiplicamos la base por la altura. 6 por 1 es 6. Entonces, el área de este rectángulo son 6 centímetros cuadrados, pero también el área de este rectángulo son 6 centímetros cuadrados. ¿Qué fue cambiando aquí? Cambié su altura, pero también cambió su base. Al aumentar la altura también va a aumentar la base, pero la relación debe de seguir siendo la misma. 3 por 2 es 6 y el área siempre van a ser 6 centímetros cuadrados. Entonces, de esos cuadrados, de estos rectángulos estamos hablando, en algún momento puede ser un cuadrado, ¿verdad? Pero estamos hablando de rectángulos que tienen 6 centímetros cuadrados de área. Considerando que la medida de la base es X, entonces vamos a decir que la base es X y que la altura es Y, que su altura es Y centímetros. Vamos a resolver en esta tabla. Entonces veamos cómo lo hacemos. Bien, cuando su base, ¿verdad? Aquí X, dijimos que X es la base y su altura es Y. Entonces, si su base mide 6, ¿cuánto mide su altura? En este, por ejemplo, mide 1. Llenamos entonces porque conocemos ese. Ahora, veamos, cuando su base es 3, este también lo conocemos, ¿verdad? Cuando su base es 3, en este caso sería este, X es 3. ¿Cuánto mide Y? Y mide 2. Bueno, ya tenemos información de 2 de ellos. Pero ahora quiero que notes cuál es la relación que hay entre ellos. Bueno, el área de los cuadriláteros, ¿cómo se calcula? El área de los cuadriláteros se va a calcular multiplicando la base, en este caso es X, por su altura que es Y. Y vimos que siempre esa tiene que ser igual a 6, que el área siempre va a ser igual a 6 centímetros cuadrados, X por Y. Entonces, vamos a despejar el valor de Y, y para despejar el valor de Y, para encontrar el valor de Y, vamos a sustituir, ¿verdad?, en una ecuación. Pero para esto, si quiero despejar el valor de Y, lo que tengo que hacer es dejar sola a la Y. Entonces voy a multiplicar por el recíproco de X. En este caso es 1 sobre X, y al otro lado de la ecuación también lo voy a multiplicar por 1 sobre X. Entonces, Y es igual a 6 sobre X. Bien, si quiero saber entonces el valor de Y, puedo sustituirlo en esta ecuación y encontrar el valor de Y sustituyendo los valores que conozco de X. Por ejemplo, si quisiera saber entonces, para 1, digo 6 dividido 1 es 6. Para 2, 6 dividido 2 es 3. ¿Cuánto vale Y? Para 4, 6 dividido 4. ¿Cuánto vale Y para 5? La idea es que siempre el resultado te dé 6. ¿Bien? Si puedes notar la relación que hay entre una variable X y Y en una proporcionalidad inversa, es que si multiplicas X por Y, obtienes a la constante de proporcionalidad. Entonces, para obtener la constante de proporcionalidad, lo que hacemos es multiplicar X por Y.
Y tenemos entonces 6 por 1, 6, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Para 4 y para 5 te lo dejo de tarea y lo puedes hacer con tu calculadora, porque estos valores no van a ser enteros, pero también en las proporciones, en las relaciones que estamos aprendiendo de proporcionalidad inversa, podemos usar decimales. Bien, continuemos entonces con el siguiente ejemplo. La tabla muestra el número de trabajadores y el tiempo que emplean para pintar un edificio. Entonces, hay un número de trabajadores que están trabajando en pintar un edificio. Para pintar ese edificio se van a llevar determinado tiempo. Entonces, el tiempo va a estar dado en días. Vemos la relación que hay acá. 2 trabajadores hacen el trabajo en 24 días. Bueno, ¿qué pasaría si aumentamos el número de trabajadores? ¿Qué piensas? ¿Se tardarían más o se tardarían menos tiempo? A ver, si vamos a pintar el edificio y decimos que 2 trabajadores lo hacen en 24 días, 3 trabajadores entonces, ¿se tardarían más tiempo o menos tiempo? Bueno, si hay más personas trabajando, entonces se tendrían que tardar menos tiempo, ¿verdad? Entonces, la relación es inversa. A más trabajadores, menos tiempo. Y a menos trabajadores, más tiempo. Bien, ¿recuerdas la relación que vimos acá? Que para encontrar la constante de proporcionalidad en una relación inversa, lo que hacemos es multiplicar el valor de X por el valor de Y, y de esa manera encontramos el valor de la constante de proporcionalidad A. Bien, ahora multipliquemos entonces esos valores para ir encontrando cuánto vale A. Vale 2 por 24, 2 por 24 es el valor de A, 2 por 24 va a ser 48. Entonces A vale 48. Significa que 2 por 24 nos va a dar 48. Entonces 3 por qué número nos va a dar 48. Bueno, si quieres lo podemos hacer deduciendo qué número es, o despejamos el valor de Y. Nuestra constante de proporcionalidad dividido X es la ecuación de la proporcionalidad inversa. Y igual a A sobre X. Entonces, para X igual a 3, Y es igual a 48 dividido 3. ¿Esto cuánto es? 16. Entonces, para 3 mi resultado es 16. 16 por 3 es 48. Ahora, para X igual a 4. Para X igual a 4, entonces Y es 48 dividido 4, que es el valor de X, y eso me da 12. 4 por 12 es 48. Ahora, para X igual a 6. Y es igual a 48 dividido 6. Y eso es 8. 6 por 8, 48. Para X igual a 8. Y es igual a 48 dividido 8. Y eso es igual a 6. 8 por 6 también es 48. Y para X igual a 12. Y es igual a 48 dividido 12, y eso es igual a 4. Bien, encontramos todos los valores en nuestra tabla, despejando entonces el valor de Y, ¿verdad? Con nuestra ecuación de proporcionalidad inversa. Y es igual
A sobre X. Si observas, todas nos tienen que dar el valor de la constante de proporcionalidad, que en este caso es 48. Cuando encuentres los valores en la tabla, siempre verifica que te dé la constante de proporcionalidad. Ahora, veamos algunos ejemplos y veamos también qué es la proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si cuando el producto de cada valor de magnitud por el respectivo valor de la otra es igual a una constante. Esta constante se llama constante de proporcionalidad inversa. Es lo que vimos, ¿verdad? Si multiplicamos sus valores, en todos nos va a dar una constante. Estamos multiplicando el valor de una variable por el valor de la otra, de las dos magnitudes que están relacionadas, y en todas nos tiene que dar un valor constante, no va a cambiar el valor. Ahora, establecemos entonces que la ecuación de la proporcionalidad inversa es y igual a A sobre X. Y A, que es mi constante de proporcionalidad, ¿cómo la encuentro? Multiplicando el valor de X por el valor de Y. ¿Cómo lo hicimos aquí en la tabla? El valor de X por el valor de Y me da el valor de la constante de proporcionalidad. Veamos algunos ejemplos de relaciones inversamente proporcionales. La cantidad de trabajadores y el tiempo que tardan en realizar un trabajo. Entonces, entre más trabajadores hay, menos tiempo se tarda. Y entre más trabajadores hay, menos tiempo se tarda. Y si tenemos también la cantidad de consumidores y el tiempo que tardan en terminar los recursos, la cantidad de personas, ¿verdad?, que están consumiendo un alimento y el tiempo que tarda ese alimento, pongamos una caja de galletas, ¿verdad? Entre más personas comen de esa caja, menos tiempo durará ese recurso, durarán esas galletas en la caja. Muy bien. Ahora, la velocidad de un automóvil y el tiempo que tarda en recorrer una distancia. Esto también es una relación inversa. La velocidad, ¿verdad?, depende mucho de cuánto tiempo se va a tardar en recorrer la distancia. Entonces, si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Y si va despacio, pues se va a tardar más tiempo. Entonces, la cantidad de máquinas para hacer un trabajo y el tiempo que tardan en hacerlo. Si tengo más máquinas haciendo un trabajo, se van a tardar menos tiempo. Y si tenemos menos máquinas, pues se van a tardar más tiempo, ¿verdad? Más máquinas, menos tiempo. Menos máquinas, entonces más tiempo. Bien, ahora miremos el ejercicio que les queda de tarea. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a completar estas tablas de proporcionalidad inversa y vamos a encontrar el valor de la constante A. Puedes revisar, ¿verdad?, el procedimiento para encontrar estos valores y para encontrar también el valor de la constante de proporcionalidad en estos tres ejercicios que se te proponen. Recuerda que debes de ser ordenado y colocar todos tus trabajos en tu portafolio, colocar la fecha, el título y trabajar lo más ordenado posible para cuando presentes tus trabajos a tus catedráticos. También te recordamos que es importante que laves bien tus manos con agua y con jabón o que las desinfectes con algún gel después de que realizas cada actividad. Entonces, busca también el apoyo de otros materiales para seguir estudiando el tema de funciones y también puedes realizar las actividades de funciones que encuentras en tu guía de autoaprendizaje en la unidad número 2.